Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En 50 días, Mauricio Macri ya generó 1 millón de nuevos pobres. Repito, en 50 días, Mauricio Macri ya generó 1 millón de nuevos pobres. El fuerte aumento del precio de los alimentos, sin una suba salarial que lo compense, fue la principal razón de la disparada del nivel de pobreza. Pero además, jugó en contra los despidos de empleados públicos, los despidos de empleados privados, la apertura de las importaciones, el freno de todo tipo de obra pública y un incipiente miedo de los consumidores a gastar, porque tienen miedo, como no tenían en mucho tiempo, de perder su empleo. Mirá, en las últimas semanas subió un 90% el precio de la carne, un 50% el precio de la leche, un 40% en promedio el precio de la verdura y un 35% el de las frutas, sin que haya ninguna suba de salarios. Es obvio que iba a subir la pobreza. El Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, dice que desde que asumió Mauricio Macri hay 1 millón de nuevos pobres. El Centro de Estudios de Eduardo Basualdo, Cifra, da una cifra similar. El masista Daniel Arroyo, uno de los expertos argentinos más importantes en desarrollo humano, dice que creció fortísimo, como hace muchos años no crecía, el nivel de pobreza. El economista Demián Panigo, hoy los vamos a escuchar a todos, da una cifra parecida. A ver, mira, Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Social de la Nación, viceministro de la Nación, ministro de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los tipos más prestigiosos en ese tema y trabaja con Sergio Massa, que como vos sabés está haciendo una especie de oposición constructiva, es decir, no es un gran crítico del gobierno actual. Sin embargo, mirá lo que dice Daniel Arroyo de lo que está pasando con la pobreza. Me parece que la pobreza ha aumentado en los últimos tiempos por 5 cuestiones centrales. Primero es el aumento de los alimentos. Los sectores pobres, el 75% de su ingreso lo gastan en alimentos y transporte, con lo cual si aumentan los alimentos, automáticamente aumenta la pobreza. Me parece que hay un segundo elemento que se va a notar más adelante, sobre todo en marzo, que es un mes complicado, que es el tema de las tarifas y que sin duda golpean a los sectores más pobres. El sector vulnerable, el que está un poquito arriba de la pobreza, las tarifas le van a impactar fuerte. Y tercero es la pérdida de empleo, objetivamente. Por el lado del sector público, pero también por el lado del sector privado, ha habido pérdida de empleo y ahí hay una cuestión central. El cuarto es el parate de la obra pública. La forma de dinamizar rápidamente la inclusión del sector es la obra pública, es la vivienda. Y me parece que la última es más general, pero yo le daría importancia, y es que el Estado tiene que tener un rol de cuidado del empleo. Un elemento central del Estado es cuidar el empleo. Hay que lograr que una política pública sea el del cuidado del empleo central. Si no, si la impresión es que uno cierra reduciendo personal, efectivamente lo que está generando es condiciones de más conflictos. En un rato te vamos a explicar por qué, cuáles son las razones que nos llevaron en solo 50 días a tener 1 millón de nuevos pobres. Pero guarda, además, según los consultores que te mencioné, que después te los voy a mostrar, dicen que al final de 2016, ¿sí?, con los aumentos de precios que hubo y con los aumentos de salarios que se están pactando, el total de nuevos pobres va a llegar a 2 millones. ¿Sí? Las consultoras están diciendo que después del aumento de la electricidad y con el aumento del gas y con el aumento del transporte, más todo el aumento de los alimentos, la inflación del año va a ser de aproximadamente un 45%. Habrás escuchado que los aumentos salariales van a ser de entre el 20 y el 25%. Entonces, esa diferencia genera 2 millones de pobres. Pero dentro de los aumentos, te habrás fijado que lo que más sube es el precio de los alimentos. Los más pobres gastan casi todo su sueldo en alimentarse y en transporte. Entonces, cuando te vas a fijar lo que dicen las consultoras que suben los alimentos, que dicen que en total van a subir un 65% en el año, y le descontás el 25% que te van a dar nada más, que te van a subir su sueldo, te da 45 puntos de diferencia. ¿Cuánto mueve eso? La indigencia. La indigencia, que es un eufemismo de hambre, hoy está en el 5%, te la duplica. En 2016 se estima que la indigencia, ese eufemismo de que no te alcanza la guita para comer todos los días, va a subir del 5 al 10%. Esos son 2 millones de nuevos indigentes en la Argentina en un año. ¿Sí? A ver, mirá, se han tomado en estas semanas, en estos 50 días, un centenar de medidas económicas, algunas muy importantes y otras puntuales. Ni una ha sido a favor de los trabajadores, ni una. Yo
no pienso que Alfonso Pratgay es un perverso, que estamos hablando de buenas o malas personas. Claramente, Alfonso Pratgay no sabe qué pasa con los precios cuando tomás estas medidas. Si no, no se puede entender. Vamos a ver qué decía él cuando estaba en la campaña. Él te decía, porque lo dijo, que iba a devaluar y que iba a quitar las retenciones, pero decía que no iban a subir los precios. ¿Te acordás? Míralo. Yo no creo, honestamente, y nosotros lo tenemos estudiado, no creo que los comercios estén fijando sus precios con el dólar oficial. Ni siquiera los importadores. Entonces, el costo de reposición de la mercadería no es 9,5, es 14. Es decir, no tendría por qué haber aumento de precios. No tiene por qué haber aumento de precios. Alfonso Pratgay es el ministro de Economía, con lo cual uno debería pensar que es hoy por hoy uno de los tipos que más sabe de economía. Mirá, un par de días después de que Alfonso Pratgay dijo eso, nosotros acá dimos nuestra versión de lo que iba a pasar si devaluabas y quitabas las retenciones. Mirá. Una de las propuestas que hay es sacar las retenciones a los granos, que es obviamente un discurso hacia los productores agropecuarios, que es muy difícil de interpretar por el ama de casa, por llevarlo a la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir sacar las retenciones? Y otra de las cosas que se habla es, bueno, voy a sacar el cepo y entonces el dólar oficial va a valer más o menos como vale hoy el dólar paralelo. ¿Cuánto aumenta la leche si vos le sacás la retención a la soja y subís el dólar a 14 pesos? Un 95%. A ver, si un servidor sabía que si devaluás y sacás las retenciones, todo sube, no lo sabía el ministro de Economía. No sabía el ministro de Economía que si devaluaba y sacaba las retenciones, todo iba a subir. Y va a subir todavía mucho más, porque dentro de un rato te voy a dar las proyecciones, porque todos los empresarios dicen que todavía no trasladaron toda la suba de precios, todavía no trasladaron toda la devaluación, todavía no trasladaron todas las retenciones. ¿Cuánto se estima que van a subir los precios de los alimentos? ¿Y cómo te sube eso, la pobreza, la indigencia? ¿Y por qué? Pero a ver, nosotros estamos dando un dato que ya está, hay 1 millón de nuevos pobres, y te estamos diciendo cuánto va a subir. Ahora, ¿eso es inevitable? Obvio que no, obvio que no. Ahora, eso depende de la oposición, que ocupe su lugar y diga las cosas como son, de la dirigencia gremial, que es la que tiene que pelear los salarios ahora, para que los salarios, como en otros años, peleen contra los precios. Y también, del gobierno de Cambiemos, para que se dé cuenta de que este plan, tal como ha comenzado, es inviable social y políticamente, porque en Argentina, después de todos estos años de pleno empleo, ¿es viable? ¿Se van a bancar los argentinos 2 millones de nuevos pobres y 2 millones de nuevos indigentes? Mirá, la mayor parte de este nuevo millón de pobres tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos. Vamos a ver algunos de esos aumentos y vamos a empezar a explicarlo. Mirá, vos fijate los aumentos, por eso hemos caído en este lugar. La tapa de asado subió un 114%. Esto te explico, es parte de la canasta básica con la que se hace el índice de indigencia, ¿sí? El asado un 95%. Guarda que esto es desde noviembre, ¿sí? Hasta ahora, es decir, desde que Pratgay dice que va a devaluar y que va a quitar las retenciones, hasta este momento, en muy poco tiempo. Con eso se arma el índice de indigencia. La tapa de asado subió 114%, el asado 95%, la carne picada 91%, los fideos guiseros 88%, los huevos 62%, la leche 55%, la sal fina 51%, los aceites de oliva 48% y las lentejas 45%. A ver, ¿tenés más? La yerba un 39%, el queso rallado un 35%, el arroz un 35%, esto está pasando en la Argentina, la papa un 33%, la harina un 32%, el azúcar un 32%, las galletitas de agua un 31%, el café 28%. Mirá, con esto se arma, y con algunos productos más, el índice de indigencia. Es decir, imagínate vos, con esos aumentos, cómo no vas a generar 2 millones de nuevos indigentes. ¿Y cómo el ministro de Economía no lo pensó? ¿Cómo no se dio cuenta de que eso iba a suceder? ¿No sabe el ministro de Economía cómo se arman los costos en Argentina? Si no lo sabe, entonces vamos a duplicar realmente, como dicen los especialistas, y en vez de 1 millón de nuevos pobres vamos a tener 2 millones a fin de año. Mirá, vamos a ver
¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas? Porque esto no fue magia, ¿eh? Esto fue decisión del gobierno. Vamos a ver cuáles son las medidas que llevaron a esto. Y vamos a ver cómo va a seguir evolucionando. Mirá las medidas que tomaron para que suban así los precios. La devaluación te subió los precios. La quita de retenciones te subió los precios. La eliminación de los cupos de exportación. Es decir, ahora vos peleás por el precio de ese churrasco con un trabajador inglés, con un trabajador francés. No hay más un cupo que queda acá. El tarifazo eléctrico. La liberación de los límites en los precios. Antes la Secretaría de Comercio controlaba los aumentos de precios. Los menos precios cuidados, el 80% de los precios cuidados se sacó. Y menos controles a las empresas. A ver, mirá, vos sabés que Mauricio Macri, después de años de discutir con el INDEC, tomó una decisión, lo cerró. Se dice que va a abrir en septiembre, en octubre, ¿sí? Jorge Todesca es el jefe de ese edificio cerrado. Tipo está adentro, no sabemos qué está haciendo, no nos va a dar datos de nada, hasta septiembre, octubre, con suerte. Esa es la promesa, ¿sí? Entonces Todesca, que antes te daba el índice de inflación todos los meses con 7 empleados, dijo: fíjense a ver lo que dice el índice de San Luis, y esa es la inflación. Mirá lo que dice el índice de San Luis. En San Luis, la inflación de noviembre fue del 2,9% y la de diciembre del 6,5%. A ver, mirá. Ahora empezamos en la parte que todavía no conocés. Todas las empresas dicen que todavía falta subir mucho los precios. Nosotros vamos a discutir paritarias ahora, pero todas las empresas dicen que todavía falta subir mucho los precios, que falta mucha inflación por caer solamente con esas medidas, solamente con esas medidas. ¿Por qué falta? Que los empresarios que producen bienes, alimentos, cosas para el hogar, qué sé yo, terminen de pasar los precios de la devaluación. Dicen que van por la mitad. Te subió un 50% de la leche, dicen que va a subir un 90%. Falta que suban los servicios que siempre suben después. El alquiler, las expensas, el peluquero, el jardinero. Esos tipos ven cuándo pueden subírtelo. Por ahora no pueden, pero lo van a subir. Falta que el tarifazo del otro día de la electricidad te llegue a vos. No te llegó, no está en la inflación todavía, no está en tu bolsillo todavía. Falta que ese aumento de la electricidad pegue en los costos de las empresas y te vuelvan a subir los precios por el tarifazo eléctrico. Falta el tarifazo del gas, el tarifazo del transporte, y faltan las paritarias, porque viste que siempre los empresarios te dan el aumento de sueldo y después te lo quitan. Bueno, eso no pasó todavía. Es decir, aunque no lo creas, a la inflación le falta mucho todavía. Esto recién empieza. Esto no lo digo yo. Tampoco le vas a preguntar a Pladgay, que fue el que dijo que no iba a subir nada. Pero digo, no lo digo yo, que te avisé que esto iba a pasar. Lo dicen la mayoría de los consultores. Vamos a ver la proyección de inflación de algunos de los consultores argentinos para este año. Mirala. El promedio de las consultoras... No, esa es la suba de alimentos. Pasame la proyección en donde están las distintas consultoras, ¿sí? Hay distintas consultoras que dan aumentos a partir del 35, 36, 38%. Hasta algunas que dan 60%. ¿Sí? Es decir, todos piensan que solamente se pasaron algunos de los datos, algunos de los aumentos generados por la inflación, que falta mucho, y ese es un dato del que no se habla. ¿Ves? Ecolatina dice 35%, Miguel Bain dice 36%, Orlando Ferreira dice 38%, la Gran Macro dice 40%, y Ceso, que le embocó en los últimos 3 años, dice 60%. Dice 60%. A ver, encima, este índice de inflación, más o menos la mitad de la guita te la gastás en alimentos. Los alimentos van a subir más que eso. Vamos a ver, ahora sí, cuál es la proyección del aumento de los alimentos que están dando las consultoras. Miralo. Las consultoras dicen que en 2016, ponelo nomás. No. Esa es la suba en San Luis. En San Luis, dicen, en diciembre subió un 11%, pero las carnes, dicen en San Luis, subieron un 23%. Ahora sí, pongamos la que pusimos antes de lo que dicen las consultoras, que va a ser el aumento del precio de los alimentos en 2016, un 51%. Un 51%. A ver,
Imagínate vos lo que pasa con los niveles de pobreza cuando los alimentos suben un 51%. Imagínate vos qué pasa con el hambre, con la indigencia, cuando los alimentos suben un 51%. Y la mayoría de estas consultoras son amigos del gobierno, ¿eh? No te vayas a creer que son enemigos que tiran cualquier cosa. Estos son los amigos del gobierno, los que dicen que los alimentos van a subir un 51%. Es decir, lo que te quiero explicar hoy es que los aumentos que viste hasta ahora son a cuenta de lo que va a venir, que todos están diciendo que va a subir más. El otro día salió en un diario que es recontra macrista, en realidad es un portal de noticias, Infobae. Mirá cuánto dice Infobae que van a subir los alimentos. Miralo. Inflación sin techo, fuertes subas de hasta el 60% en los precios de los alimentos. A ver, te estoy diciendo que la inflación recién empezó. Te estoy diciendo que las medidas que se tomaron recién empezaron a impactar en tu bolsillo. Es decir, si vos estás yendo al supermercado, si a vos no te está alcanzando la guita, esto, lamentablemente, recién empezó. Yo siempre digo, es evitable. Por ahí el gobierno recapacita. Por ahora lo que hay es esto. Y el problema es que todos los funcionarios del gobierno están diciendo que las paritarias, y ahí está, digo, por los precios ya aumentaron, ahí está el tema, ¿cuánto te van a subir el sueldo? Bueno, vos fijate lo que está diciendo, por ejemplo, Prat Guy, de cuánto va a ser las paritarias, de cuánto es la inflación para Prat Guy, míralo. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Esto dijo el ministro de Economía, en realidad es el ministro de Hacienda, es el tipo que se supone que se encarga de la caja, ¿eh? Recauda y gasta. Ahora, más grave aún es que el ministro de Trabajo hable de estos guarismos, porque entonces, digo, LTA, digo, si el ministro de Trabajo, que es el que vas a mediar, están los empresarios, está el ministro de Trabajo en el medio, dice esto, mirá lo que dice el ministro de Trabajo, de cuánto te van a subir el sueldo. Nosotros ya hemos planteado que para nosotros el margen de discusión está entre el 20 y 25, porque creemos que es ahí donde va a estar la inflación durante este año. Estamos trabajando con muchos dirigentes sindicales para hacerles conocer la temática de trabajo. Por supuesto que encontramos ámbitos de madurez y de comprensión. Bueno, espero que los sindicalistas no tengan tanta comprensión como dice el ministro de Trabajo, pero ya tenés al ministro de Economía y al ministro de Trabajo que te dijeron 20-25%. Recordá que te acabo de dar las consultoras amigas que dicen que todavía van a subir mucho los precios en el año. Vos estás negociando con lo que hay hasta ahora, que todavía van a subir mucho, ¿sí? Mirá lo que dijo Macri. La inflación estará más cerca del 20 que del 25% y pidió colaboración a los gremios con sus reclamos salariales. Además dijo, está más cerca del primer número que del segundo. A ver, Macri quiere cerrar en el 20%. El ministro de Trabajo dice el 20, el 25. Los alimentos van a subir un 65. El total de la inflación va a estar arriba del 40. Lo que están diciendo y lo que te venimos a decir hoy es que si eso se cumple, entonces te clavaste 2 millones de pobres y 2 millones de indigentes. Eso es lo que está pasando. Y si te fijás, esto ya empezó, porque la paritaria docente ya empezó. Y mirá lo que ofrecieron, miralo. Los docentes rechazan la oferta de Vidal, estamos muy lejos. El gobierno bonaerense ofertó un 23,6% a pagar en 3 tramos. A ver, todo te lo están diciendo ya. Ya te dijeron las consultoras que la inflación va a ser de más del 40%. Ya te dijeron los consultores, y hasta lo puso Infobae, que los alimentos van a subir un 60%. Y ya te está diciendo el gobierno que te va a subir un 23%, ¿me entendés? Entonces ya tenés 1 millón de pobres, y a fin de año vas a tener otro 1 millón de pobres. Y ya además, con estos guarismos, duplicás la indigencia. Te juro, esto no pasa desde 2001. Que vos dupliques la indigencia, esto no pasa en mucho tiempo en Argentina.
Y esto está pasando hoy, pero lo peor es que esto es estructural. Lo peor es que esto es estructural, lo peor es que esto vino para quedarse. Porque cuando vos los escuchás, lo que dicen ellos es que el salario argentino es muy alto. Es decir, que no es que este año lo van a bajar. La idea de ellos es que siempre sea más bajo. Escuchalos cuando hablan de productividad, que es un eufemismo de bajar salarios reales. Escuchalos, dale. Espero que los gremios de la ciudad de Córdoba lo entiendan, que esto es un momento en el cual hay que poner el hombro, no hay que ir en contra de la necesidad de progresar. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. También es importante, yendo también a tu pregunta, que podamos incorporar más elementos a la conversación, ¿no? Con el tema del empleo y la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para sector por sector ir mejorando la competitividad del sector, la cantidad de fuentes de trabajo? Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. ¿Cómo los ves a los sindicatos hoy? No, muy bien, muy comprensivos, muy serios, muy preocupados porque esto tenga éxito y podamos salir adelante, y entendiendo que lo que es muy importante conservar el empleo y que nosotros hemos tomado ese compromiso y por lo tanto ellos estamos del mismo lado. Otra parte del sindicato, a partir de lograr medidas que mejoren la productividad. El primer desafío que tenemos es que los empleados de aerolíneas entiendan la situación financiera de la empresa. Los gremios tienen su razón de por qué tienen esa personalidad, digamos así, pero estoy segura de que con el compromiso que tienen, entienden que esta gestión es profesional y que queremos que la empresa crezca de una forma sustentable. Bueno, más claro no te lo pueden decir, ¿no? Es decir, queremos ser más productivos, el salario real es muy alto en Argentina, es más alto que todo Latinoamérica, y los sindicalistas dicen van a ser comprensivos. Es decir, para ellos el salario real en Argentina es muy alto, lo van a bajar y lo van a dejar abajo. Me dicen que hay muchísima gente viendo economía política, también con el hashtag pobreza cero en Twitter, muy fuerte. A ver, digo, dentro de un rato te vamos a decir que hay varios economistas, algunos del PRO, que están diciendo, te vamos a mostrar por qué, que están diciendo que es muy factible que con todo esto Mauricio Macri llegue a las elecciones de medio término en 2017 sin salir de la recesión. Es decir, se está metiendo él en su mismo pozo con una depresión en el consumo tan fuerte. Pero primero, vamos a ver, ¿por qué dicen que son tan comprensivos los sindicalistas? Si los tipos están para defender el salario tuyo, ¿por qué tantos funcionarios dicen que los sindicalistas son tan comprensivos? Veamos, por ejemplo, al comprensivo Moyano. A ver qué dice. Si nos hubiera tocado a nosotros, y hoy seguramente estaríamos en la calle peleando. Bueno, esperemos que reaccionen los gremios, que sepan por qué están despidiendo a esta gente. Ya somos primera tendencia en Twitter. A ver, Moyano, ya te está... Lo viste comprensivo a Moyano, ¿no? Lo viste comprensivo. Mirá, el colega Mariano Martín dijo el otro día que hubo una reunión secreta. Claro, a partir de que lo dijo no fue más secreta, pero la intención de Moyano fue reunirse en secreto con el presidente Mauricio Macri. Miralo. La reunión que se concretó la semana pasada, que no es la primera tampoco entre Moyano y Macri, bueno, a puertas cerradas, de manera reservada, sin información pública, dentro de este plan que están acordando Moyano y Macri para las paritarias. La palabra mágica para el gobierno, con todos los funcionarios con los que hablas, es necesitamos un cierre de paritarias por debajo del 30%. Por supuesto, siempre se habla por debajo del 30% y se habla de una referencia promedio del 25%. Puede ser 24 para algunos, 26, 28 claro, en algunos casos, pero siempre por debajo del 30%, y sabrán ustedes que hasta ahora los dirigentes sindicales públicamente han enunciado la necesidad de generar acuerdos por encima del 30%. A ver, dentro de un rato te vamos a decir cuál es el nuevo número para ser clase media, ¿sí? Es decir, ¿a qué se le llama pobre y a qué se le llama clase media? Ahora, eso depende de estos muchachos.
Esto depende de los sindicalistas. El gobierno ya te mostró lo que quiere hacer. Ahora, si Moyano es tan comprensivo, te voy a mostrar a uno que es más comprensivo que Moyano todavía. Mira, casi te enternece el tipo, que es Julio Piumato, el comprensivo. Míralo. Y por la proyección que parece el país, el acuerdo fuera que la proyección como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Qué comprensivo el tipo, ¿no? Si el tipo es tan comprensivo, entonces vamos a tener 2 millones de pobres. Si Piumato y Moyano son tan comprensivos con Macri, entonces vamos a tener 2 millones de indigentes. Mirá, nosotros te vamos a mostrar cifras de varios hoy, pero desde hace años venimos trabajando con el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. El año pasado, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tampoco quería hablar de la pobreza, nosotros te dimos los datos de CESO, de Entre Centro de Estudios. Miralo. A mí me interesa saber cuánta gente todavía sufre hambre en la Argentina. Vamos a verlo. Mirá, la indigencia en 2003 era del 23%. Increíblemente, 1 de cada 4 argentinos tenía problemas para alimentarse. Y en 2013 está en el 4,2%. Hay datos que dan una pobreza menor en la Argentina. Por ejemplo, el de CESO, Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, son investigadores de primer nivel, muy prestigiosos, son gente progresista que corre por izquierda a este gobierno y que dice que la pobreza en Argentina es del 13,2%, es decir, bastante menos que la que da cifra de Basualdo. Ahí usábamos al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y estábamos dando, si te fijaste, el de 2013, guarda, meses después dimos el de 2014 y subía a 16,2. Ahí tenemos la placa de qué pasó entre 2003 y 2015, según las dos consultoras que nosotros venimos trabajando. Cifra de Eduardo Basualdo, 19,7, y CESO de 16,1%. A ver, el año pasado, cuando el INDEC nos daba la pobreza, nosotros utilizamos esta consultora en la que confiamos para dar los números de la pobreza en Argentina. Este año vamos a hacer lo mismo porque todos los consultores, incluso la Universidad Católica Argentina, que te anticipo que está hablando de una pobreza del 45%, recordemos que tiene otra canasta que mide más alto, ¿sí? Todos los consultores se pusieron a los 50 días a medir la pobreza por el escándalo del dramático aumento del precio de los alimentos. Esto no pasaba en muchos años. Entonces vamos a utilizar, como te mostramos recién, para que veas que utilizamos lo mismo, el mismo Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para que nos diga ahora cuánto subió la pobreza en Argentina. Míralo. Según el Centro de Estudios, te digo una cosa, lo que dicen ellos es que están cerrando los números y que da más del 5%. Si te fijáis, entre el 5 y el 10, ¿sí? Porque esto se tarda en hacer. Nosotros te pusimos el mínimo. Toda la buena voluntad con Mau, ¿sí? Entonces te clavamos el mínimo 21,1 para no exagerar. Son 5 puntos. ¿Cuánto es 5 puntos de pobreza en Argentina? Somos 40 millones. Sacá la cuenta. Sacá la cuenta. Son 2 millones de nuevos pobres en 50 días. Míralo, ¿sí? Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en 50 días Mauricio Macri ya fabricó una fábrica de pobres. Mauricio Macri, 2 millones. De esto no se habla. Mauricio Macri es una fábrica de generar pobres. Nunca hemos visto un presidente que gane las elecciones y genere 2 millones de pobres. 2 millones de pobres. Mira, vamos a ver a Ernesto Matos. Fuimos a hablar con él, al hombre que sacó esos cálculos, y después vas a escuchar a otros especialistas, explicando el porqué. Miralo. Con estos niveles de inflación
uno estima que ya cayeron 1 millón de personas en la pobreza. Ahora, pensado a futuro, con estos niveles del 4% solamente de enero, anualizado al 60%, se espera que caigan por lo menos un 5 o un 10% más de pobreza, lo que podría marcar obviamente más de 1 millón de personas más van a caer durante el año 2016. Y eso podría aumentar la pobreza en 26% según unos índices y según otros índices un 38%. Según los datos de la UCA, que ya da un 28%, que medía la pobreza, se puede esperar, basados en esos datos, cuando se actualicen, que la pobreza puede llegar al 40%. De las distintas crisis, y siempre hubo un salto, digamos, ¿no? O sea, más o menos del 10%. Entonces uno puede esperar ahora, de máxima y de media, un 10% de aumento en la pobreza. El aumento en la canasta básica en enero dio un 5%. Ahora, lo que podría estar pasando durante el año 2016 es que la canasta básica se dispare al 65%. Y eso impactaría a la franja de menores ingresos, a aquellos que están por debajo de los 10.000 pesos, que es el salario promedio de los trabajadores registrados privados. Dice Ernesto Matos de Seso que Mauricio Macri generó en 50 días 1 millón de pobres. ¿Cuánto te da eso? 20.000 pobres por día. Mauricio Macri está generando 20.000 pobres por día. Las cosas no son gratis. Las cosas no son gratis. Primero devaluaron, después quitaron las retenciones, después tarifazo. Empiezan a aparecer los números de pobreza más temprano que nunca, porque los consultores empiezan a preocuparse por eso. ¿Sí? El masismo, que está tan cerca de Mauricio Macri, tiene su gente sacando cuentas también, porque obviamente en cuanto pueda va a empezar a criticarlo. Si no, mirá a Daniel Arroyo, el principal tipo que trabaja para Sergio Massa, haciendo desarrollo humano, cuando habla de pobreza. Miralo. Me parece que la pobreza ha aumentado en los últimos tiempos por 5 cuestiones centrales. Primero es el aumento de los alimentos. Los sectores pobres, el 75% de su ingreso lo gastan en alimentos y transporte, con lo cual si aumentan los alimentos, automáticamente aumenta la pobreza. Me parece que hay un segundo elemento que se va a notar más adelante, sobre todo en marzo, que es un mes complicado, que es el tema de las tarifas y que sin duda golpean a los sectores más pobres. El sector vulnerable, el que está un poquito arriba de la pobreza, las tarifas le van a impactar fuerte. El tercero es la pérdida de empleo, objetivamente. Por el lado del sector público, pero también por el lado del sector privado, ha habido pérdida de empleo y ahí hay una cuestión central. El cuarto es el parate de la obra pública. La forma de dinamizar rápidamente la inclusión del sector es la obra pública, es la vivienda. Y me parece que la última es más general, pero yo le daría importancia, y es que el Estado tiene que tener un rol de cuidado del empleo. Un elemento central del Estado es cuidar el empleo. Hay que lograr que una política pública sea el del cuidado del empleo central. Si no, si la impresión es que uno cierra reduciendo personal, efectivamente lo que está generando es condiciones de más conflictos. Por alguna razón el hashtag Pobreza Cero es primera tendencia en Twitter en Argentina. Me parece que la gente se está empezando a dar cuenta de que van para el otro lado. Si te lo dice alguien que asesora a Sergio Massa, imagínate. A ver, vamos a ver, no la de los precios, Juanpa, está Juanpa hoy porque Mariano se fue de vacaciones, sino la que te da cuánto subieron los alimentos menos los salarios, para que veamos la razón, poder adquisitivo, para ver la razón por la cual se están generando tantos pobres y tantos indigentes. Míralo. La canasta alimentaria sube un 65%. Los salarios, estamos tomando el techo que están diciendo, van a subir un 25%. Todavía no subieron. Hoy te comiste todo el precio de los alimentos y los salarios no subieron. Ahora, cuando eso termine, te da un 40% de pérdida de poder adquisitivo. Eso está pasando en la Argentina, de eso no se habla. Hoy vimos una hermosa foto de Mauricio Macri con Antonia, que está descansando, nuevamente, en una estancia en Córdoba. ¿Sí? Pero esto está pasando en Argentina.
Los diarios dicen, había otra nota muy linda hoy en Clarín, ¿sí? Que un colega decía que Mauricio Macri afirma que desde que es presidente trabaja menos, que tiene más tiempo para leer. Bueno, estas cosas están pasando mientras Macri lee, ¿sí? Nunca los consultores tuvieron que ponerse a mirar tan rápido los números de la pobreza como esta vez. A ver, vamos a hacer con esto que te mostramos recién, ¿sí? La gente de CESO, de Cifra, Arroyo, empezaron a hacer cuentas a ver cuántos indigentes va a haber en Argentina. Hablamos de hambre, volvemos a hablar de hambre en Argentina. Después que estuvo cayendo durante 13 años el hambre en Argentina, volvemos a hablar de suba de la indigencia, que es solamente un eufemismo de hambre. El indigente es un tipo que no tiene el dinero suficiente para consumir las calorías que necesita el cuerpo humano para hacer las tareas diarias. Esa es la definición. Vamos a empezar a ver, entonces, el porcentaje de aumento de la indigencia. Ahí está. Según cifras de Cifra y CESO, la proyección 2016 es 10%. Venían de 4,4 y de 5,1. Esto es un escándalo. Y esto no está en la tapa de los diarios. Los diarios siguen haciéndole oposición al gobierno que se fue, ¿me entendés? Los mismos tipos que trataron de convencerte de que tenías que votar a un gobierno para los ricos, ahora te dicen dos cosas. Primero, que era inevitable, que si él también lo hubiera hecho. ¿Es inevitable transferirle toda esta guita a los productores agropecuarios y a los dueños de los supermercados? Alfredo Coto se revuelca de risa en el piso cuando escucha esas cosas. Era inevitable. ¿Sí? Y lo otro que te están diciendo es lo bien que la pasa el presidente con Antonia. No te están diciendo que hay 2 millones de nuevos pobres, que hay 2 millones de nuevos indigentes. Mirá, dame el dato de los indigentes. Esto es gravísimo. 2 millones de nuevos indigentes es la proyección de 2016, ¿sí? Y ya lo dicen algunos de los centros de estudios económicos y sociales más importantes del país, con los que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, que lo usábamos también cuando el INDEC de Cristina no te daba los datos de pobreza. Son los mismos que usamos ahora. Y te lo dice el tipo más prestigioso en desarrollo social de la Argentina, que es Daniel Arroyo, que trabaja para Sergio Massa, que ayer se sacó una foto abrazado con Mauricio Macri. Es decir, por lo menos por ahora se lleva bien. No te lo digo yo, te lo dicen ellos. Lo que no te lo dicen son los grandes medios de comunicación, ¿sí? Dentro de un rato te voy a mostrar qué está pasando con la clase media, porque si el pobre se cae a indigente, la clase media se cae a pobre. ¿Cuánto hay que ganar, según los últimos datos, para ser clase media? ¿Y por qué? ¿Y por qué economistas del ciolismo, del cristinismo, del masismo y del PRO están empezando a pensar que estos tipos no salen de la recesión antes de las elecciones de medio término? ¿Por qué esto te genera una depresión? Porque la gente no consume. Esto es un error, además de una manera de sacarle a los pobres para darle a los ricos, ¿sí? Mirá, Demián Panigo es un especialista, un doctor en economía, especialista en temas sociales, independiente, no pertenece a ningún partido, al cual consultamos también varias veces en este programa. Le fuimos a preguntar qué estaba pasando con la pobreza en Argentina. Mirá. Los alimentos en el 10% más pobre de la sociedad pesan el 50% del gasto. O sea, de cada 2 pesos que gasta un trabajador de bajos recursos, 1 peso lo gasta en alimentos. Contra el caso mucho más marginal del impacto en los sectores de altos ingresos, porque ustedes saben que el 10% más rico solamente consume entre un 20 y un 23% de alimentos. Es decir, más que duplica el aumento de precio de las cosas que consumen los sectores populares al aumento de precio de las cosas que consumen los sectores de muy altos ingresos. Bueno, eso se explica básicamente por la aplicación de algunas medidas del gobierno que es una brutal transferencia de ingresos de los sectores de menos recursos a los sectores de mayores recursos. La devaluación, la eliminación de las retenciones, bueno, el aumento, por supuesto, de tarifas que acaba de anunciarse en los servicios eléctricos. Entre abril y abril, que son el periodo en que se utiliza en general para el cálculo después de las negociaciones paritarias, los trabajadores de bajos ingresos
van a haber perdido entre un 35 y un 40% de su poder adquisitivo. Por el contrario, estas mismas medidas que acabamos de mencionar, a los sectores de altos ingresos le han generado una pérdida por la parte del aumento de precios muy marginal, no mayor del 5 al 6%, y solamente por ganancias la compensación es más del 20%, con lo cual es un aumento claro de ingresos para esos sectores de altos ingresos. Este investigador del CONICET, Demián Panigo, te está diciendo lo que te decíamos recién, que los más pobres están perdiendo un 40% de poder adquisitivo. Pero vos fíjate que a lo último te dice, bueno, para los que más ganan, en realidad no les cuesta tanto. A ver, un tipo que gana mucha guita, gasta un poquito en alimentarse. Porque comer más o menos come lo mismo que el otro, ¿sí? Un tipo que gana poco, gasta la mayoría en alimentarse. Entonces, el que más gana es el que menos lo sufrió. Sin embargo, el proyecto de Mauricio Macri es ayudar al que más gana bajando el impuesto a las ganancias. Mirá lo que dice Panigo de ese tema. Para una familia tipo, hoy la modificación que se plantea en el impuesto a la ganancia no le implica ningún tipo de beneficio. Por el contrario, una familia que tiene un ingreso del padre que gana, por ejemplo, 60.000 pesos neto de bolsillo, de muy altos ingresos, hablando del 5-10% de mayores ingresos de la Argentina, bueno, la modificación propuesta en ganancia hace que tenga un aumento del ingreso de bolsillo del 21%. Es decir, para los más pobres el beneficio es cero. Para el 10% más rico, el beneficio es entre el 18, 20, 25, dependiendo del tramo en el cual se involucre. Está claro que lo que se ha hecho con todo esto es una profunda transferencia de ingresos del 30% más pobre de nuestra sociedad a las 4 millones de personas más ricas. Si no hay algunas otras medidas que mencionen, que se implementen en los próximos meses desde el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, realmente lo que se ha visto, lo que se va a ver es un retroceso de muchos años en materia de desigualdad de la Argentina. En 4 o 5 meses seguramente vamos a retroceder en materia de desigualdad lo que habíamos ganado en 3 o 4 años en nuestro país. Ya lo escuchaste a Matos de CESO, Daniel Arroyo del Masismo, a Demián Panigo del CONICET. Todos te dicen, obviamente, primero le fui a preguntar a ellos y después te lo conté yo, ¿sí? Que subió la pobreza. ¿Y por qué subió la pobreza? No fue magia, ¿sí? Alguien lo decidió, alguien le está sacando a los pobres para darle a los ricos. Porque el tema es así, si nosotros nos creemos que esto era inevitable, si nosotros nos creemos que este rompedero de tujes es inevitable, que esto se llama sinceramiento, entonces nos están tomando por boludos. Acá hay perdedores y acá hay ganadores. Yo te lo mostré la semana pasada, míralo. Te vamos a mostrar una placa de la enorme transferencia de ingresos que se hizo, en este caso, por una vez, de todos los argentinos hacia el sector agropecuario, ¿sí? ¿Cuánto le transferimos? Porque la devaluación y la quita de retenciones hizo que los productores agropecuarios cobraran el doble por sus granos. Y como nosotros los comemos los granos, porque está en la mesa de los argentinos, esa guita se la dimos nosotros. Antes ganaban 132.000 millones de pesos. Después de la devaluación y de la quita de retenciones, 206.800 millones. La transferencia total fue de 87.000 millones de pesos. Lo que está comenzando es una transferencia de ingresos estructural, es decir, si te bajan el sueldo, entonces es todos los meses, entonces es todos los años, entonces es para siempre. Este gobierno es una especie de Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos. Lo que te voy a mostrar ahora, en el mismo informe, así vemos las dos cosas, así vemos las dos caras de esta moneda, es quiénes son los ganadores, quiénes son los tipos que en este mismo momento se están llenando de guita con todo esto que pasó. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo de sinceramiento es joda, es para la gilada, ¿sí? 2 millones de nuevos pobres, 2 millones de nuevos indigentes, porque la guita se la dieron a otro, ¿me entendés? Ahora, ¿el problema es solo de los pobres? ¿Es solo de los indigentes? ¿O vos que sos clase media empezás a sentir como que te duele un poquito también? El tema es que también hay un ataque a la clase media. Eso está pasando. Mirá, en Argentina, en los últimos 12 años, según CCR, una de las consultoras que trabaja para las cadenas de supermercados, que le dice qué es lo que consume la gente, hay 10 millones de personas que pasaron
de pobreza a clase media. Repito, en los últimos 12 años, según CCR, la consultora que trabaja para Carrefour, Disco, Coto y Jumbo, 10 millones de personas pasaron de la pobreza a la clase media. Era la época que íbamos para arriba. Bueno, la mitad más o menos habían caído con la crisis de 2001. Eran clase media antes, cayeron y se recuperaron. ¿Sí? Bueno, otros llegan por primera vez a ser clase media en su historia, incluso en su familia. ¿Sí? De los 10 millones, la mitad más o menos habían caído en 2001 y la mitad nunca habían sido clase media. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa entonces con esa clase media. Porque hay economistas de Cambiemos que te están explicando por las buenas que esto es así, macho, que es normal. Javier González Fraga te la explica así, te empobreces en paz. Dale. Acá hemos tenido una fiesta. Yo he descrito lo que hemos visto en estos meses como una familia que hipoteca su casa para irse de vacaciones. ¿No es cierto? O sea, de que ha habido un consumo más allá del nivel de sostenible. Yo, a diferencia de muchos de mis colegas, creo que la reducción de los subsidios o el aumento de las tarifas es deflacionario. Es deflacionario. Por supuesto, porque es son familias, no son empresas. Si usted le aumenta la luz a la empresa te lo traslada a los precios. Si usted le aumenta la luz a las familias, gastan menos en el resto de las cosas y se va a sentir que van a tener que bajar. La plata que yo me ahorré por pagar una tarifa subsidiada, me la gasté en el shopping, en el supermercado, en otras cosas, y eso generó un aumento de la demanda. Entonces, el aumento de las tarifas producido por una caída de los subsidios va a generar una caída del consumo que va a aplacar las expectativas inflacionarias. Nadie va a ir a pedir un aumento de sueldo especial porque le aumentó la luz. Esto no está dentro de la lógica. Dice González Fraga, bueno, ahora vas a gastar menos en el shopping, menos en el supermercado, pero eso es natural y está bien. Y además dice, estábamos en una fiesta porque es como si vos hipotecaras la casa para ir a cenar afuera. Eso dijo el tipo, ¿no? Ahora, hipotecar la casa, uno pide una hipoteca cuando pide un crédito. Es decir, él está diciendo que el gobierno se endeudó para que vos vivas bien. Pero no hay ningún economista que diga que la deuda creció en los últimos 12 años. Al contrario, se le fue la mano, pagaron demasiado deuda, por eso bajaron las reservas. La deuda en los últimos años bajó, González Fraga, bajó. Es decir, no hubo ninguna hipoteca. Crecía el consumo porque había más empleo y porque la distribución de la riqueza era distinta, no era la que hay hoy. Están tratando de convencerte de que te empobrezcas con felicidad. Porque eso sí, si vos estás contento, que te están sincerando, es distinto, ¿no? Eso está haciendo González Fraga, Clarín, La Nación, ¿sí? El cordobés que le hacía el reportaje, que te empobrezcas contento y que digas, bueno, es el destino y lo importante es el sinceramiento. Mirá, vamos a empezar a ver cuándo sos pobre, cuándo eras pobre antes y cuándo sos pobre ahora. Es decir, ¿cuál es ese límite? Eso está estudiado. Mirá, ahí está la pirámide. La clase alta, esto es del año pasado, te aclaro. Esto del año pasado, la clase alta era desde 54.000 pesos. La clase media alta era ganando más de 19 lucas. Ya te irás imaginando que ahora esto cambió, ¿no? La clase media era desde 11.000 pesos. Es decir, si vos ganabas menos de 11.000 pesos, vos eras clase baja. Ahora bien, ahora, este cálculo lo están terminando, entonces no lo queremos dar con presión, seguramente lo daremos la semana pasada o la otra, entonces mientras Mauricio Macri sigue empobreciendo gente, ¿sí? Con los aumentos que te mostramos recién de las consultoras, más o menos, para llegar a ser clase media, vas a tener que ganar 17 lucas. Es decir, si vos ganás menos de 17 lucas, ingreso familiar, ojo, ¿no? Entre los dos, los tres, los que laburan en casa, ¿sí? Sos pobre. Y ya te vas a dar cuenta que sos pobre porque no te alcanza la guita, ¿sí? Bueno, eso está pasando ahora. Porque por ahí vos te entran 10 lucas y con el sinceramiento de González Fraga te crees que sos clase media. No, según los consultores, ¿sí? Vas a tener que ganar más de 17 lucas. Vamos a ver en qué gastabas la guita antes, según cómo se estiman
el INDEC y los consultores, ¿y en qué la vas a gastar ahora? Mirá, vos gastabas un 40% de la guita que entra en alimentos, un 15% en esparcimiento, un 10% en salud, un 10% en transporte y comunicaciones, un 10% en hogar, un 5% en tarifas, un 5% en indumentaria y un 5% en varios. A ver, así está armada la estructura en Argentina desde hace bastantes años y así se quedó más o menos en los últimos 10, 12 años. Si lo pasamos a guita de lo que era un salario más o menos promedio para ser clase media, lo hicimos en base a 10 lucas ahí, miralo cuánto gastabas en cada cosa. Gastabas 4 luquitas en alimentos, 1.500 en esparcimiento, 1.000 en salud, 1.000 en transporte, 1.000 en hogar, 500 en tarifas y 500 en indumentaria. Vení nomás. Ahora, se me acabó el agua. Aumentaron esas cosas, aumentaron. Entonces te va a cambiar la ecuación. Mirá cuánto aumentaron. No lo veo. Lo sacaron a placa. Ahí está. El 300% en energía. Ese es un promedio de la electricidad y lo que se dice que va a aumentar el gas. En realidad te lo puedo decir ahora. En un ratito te voy a decir cuánto va a subir el gas y cuánto va a subir el transporte. Un 60% en alimentos, un 40% en salud, ¿sí? 40% en esparcimiento, el 30% en celulares, el 30% en indumentaria, el 30% en vestimenta. Ahora bien, como todo aumentó, no podés gastar más como antes. No podés gastar más como antes. Entonces vos fíjate cómo te quedó ahora la estructura de tus gastos con los nuevos precios. Mirá. En alimentos ahora te gastás 6 lucas 400. Ahí te puse, mirá arriba, si ganás 12.500. ¿Ves que dice a la izquierda? Bueno, te di el aumento del 25% que te va a dar Macri y te lo di yo. Anotámelo a mi cuenta. Alimentos 6.400 porque subieron. Tarifas 1.500 porque subieron. Salud 1.400 y transporte 1.400. Te quedan para hogar, esparcimiento, indumentaria, que es algo así como calzado y ropa, y varios, 500 manguitos. 500 manguitos. A ver, no te va a alcanzar, ¿no? Lo que tenés que empezar a pensar es qué vas a recortar, en qué no vas a gastar. Y cuando vos empezás a no gastar en pilcha, a no gastar en ir a la cancha, a no gastar en ir al cine, a no gastar en comprar los zapatos para los pibes, eso es ser pobre, González Fraga. Eso es ser pobre. Eso es lo que están fabricando ahora 20.000 pobres por día. ¿Sí? Cuando no te alcanza para eso, cuando solo te alcanza para comer, transporte, pagar los servicios públicos, el gas, la electricidad, el transporte, entonces sos pobre. Es evitable, digo, si los sindicalistas se ponen los pantalones largos y si Julio Piumato deja de ser tan comprensivo, es evitable. Yo te cuento lo que está pasando hasta ahora, mirá. El tema es así. El gobierno decidió hacer esto. El gobierno decidió gobernar para los ricos. Para darle más a los ricos te tuvo que sacar a vos. Nosotros lo hablamos esto. A ver, fíjate cuando lo hablamos. Dale. Para el PRO, los industriales, los banqueros, los trabajadores, los mendigos, las meretrices, todos tienen el mismo interés. Todos vamos para el mismo lado y nos va a ir bien a todos. Yo les digo algo, eso no lo dice ningún libro de ciencias políticas del mundo, ¿sí? O sea, se crean distintos partidos para representar distintas clases sociales, para representar distintos intereses. Por eso hay distintos partidos. Nadie representa a todos. Pero claro, todas las fuerzas de derecha del mundo tienen que convencer de que representan a una cantidad mayor de los que tienen que ver con ese espacio. Hace un mes y medio más o menos después de las PASO, nosotros dijimos, ¿cómo sacó un 24% de los votos Macri? No hay un 24% de ricos en este país y él representa a los más ricos. Entonces dijimos, bueno, quizá la gente no sepa quién es Macri y mostramos unos videos en donde sus economistas, Melconian, Broda, Spert,
hablaban con empresarios y ¿qué les decían? Van a terminar con las paritarias, que no te van a aumentar más los salarios, que van a echar empleados públicos, que van a devaluar. Nosotros te vamos a mostrar en una placa, para hacerlo lo más simple posible, qué pasa cuando vos abrís la economía. Míralo. Cuando abrís la economía, entran las importaciones de productos con los cuales no podemos competir. La empresa puede durar un mes, 6 meses, un año. Al final cierra. Y lo que trae eso es pérdida de empleos. Entonces, vos no podés pedir que abran las importaciones. Como lo pide Melconian, como lo pidió recién Esteban Bullrich. Saquen los impuestos a las importaciones. No. Y esto no te lo cuenta nadie. Y los que los contamos nos matan a palo, nos desprestigian, nos pegan con todo lo que hay, porque no se quiere contar. Es obvio que la mayoría de los precios se toman por el dólar oficial, ¿sí? Te doy un ejemplo. Mirá, los autos se fabrican en Argentina con una cantidad muy importante de piezas, de autopartes que son importadas. ¿A qué precio se importan? A 9,50. A 9,50. Ahora, si sube a 15, a 16... Y bueno, el auto te sube 50 o 60%. Y así con todo. Son bienes importados, se importan al dólar oficial. No entiendo por qué decimos que no va a haber inflación si el dólar se va a 15 o 16. Sí que va a haber inflación. A ver, lo que explicamos durante todo el año es que hay gobiernos que gobiernan para la clase alta y clase media alta, otros que gobiernan para la clase media, otros que gobiernan para los más pobres, y que Mauricio Macri era un candidato para la clase alta y media alta. Eso es lo que está pasando ahora, le está sacando a los más pobres y a la clase media, y le está dando a la clase media alta y clase alta. Por eso nosotros que somos clase media, estamos empezando a sentir que a nosotros también nos toca. Porque no era para nosotros la elección, no era para nosotros. Eso era lo que nosotros te queríamos contar. Mirá, el otro día, Prat Guy dijo que bueno, que pague la luz y de última, ¿qué? Como una pizza. Míralo, a ver. Esto era para vos, para la clase media. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. ¿Qué día dejamos de comer pizza para pagar la luz? Unos cuantos días, ¿no? Ahora bien, esto fue siempre así, porque si no, vamos a pensar que, bueno, simplemente ocurrió. Mirá, en Argentina, desde la época de Perón, que los salarios corren carreras con los precios. El tema es que hay veces que pierden los salarios y hay veces que pierden los precios. Vos mirá lo que pasó en los últimos mandatos, en los últimos años, que no siempre fue igual, ¿sí? Y después veamos lo que pasa ahora. Mirá, de 2003 a 2007, cómo fue la carrera de precios y salarios. Mirá, en datos del Ministerio de Trabajo, en 2003, el aumento de los salarios fue del 13% y la inflación 3,6%. Ganó el salario 9,6%. En 2004 le ganó 15-6, ganó 9% el salario. En 2015, 17-12, ganó 5% el salario. Ganó en 2006, están mal los números ahí, y ganó en 2007. En total, de 2003 a 2007, el salario ganó casi 40%. ¿Sí? En ese mandato de Néstor Kirchner, el salario le ganó a la inflación por un 40%. En esto están de acuerdo todas las consultoras, no hay ninguna discusión. Vamos a ver el primer mandato de Cristina Fernández. ¿Qué pasaba con esta carrera que estamos corriendo hoy? Miralo. En el primer mandato, el salario gana 9% en 2008, 7% en 2009, 3% en 2010 y 8% en 2011. Gana 27% el salario a los precios. Nuevamente, en esos 4 años, gana tranquilo el salario, gana tranquilo. En los últimos 4 años, ¿sí? El segundo mandato de Cristina, ya con la crisis del Lehman Brothers y con algunas macanas que había hecho Guillermo Moreno acá, se empieza a hacer más cuesta arriba, pero la pelea, míralo. Gana un 6% en 2012, 0% en 2013, menos 7% en 2014. El total te da menos 1%. Si vos le agregás el 2015, termina en 0. Pero la cosa es que, indudablemente, en ese momento se intentaba que por lo menos empatara. Lo que estamos viendo ahora es un derrape
y volvamos a poner la diferencia entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios, ¿sí? Y la pérdida de poder adquisitivo del 40%. Para que veas que esto, en realidad, es anormal. Porque cualquiera te dice, bueno, pero hace mucho que hay inflación. Sí, macho, pero subían los salarios. Subían los salarios. Ahora, vos perdiste un 40% del poder adquisitivo, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa. Esto es un ataque a la clase media, pero fenomenal, pero fenomenal. Ahora, como estos muchachos siempre te prometen la felicidad para el futuro, uno empieza a hablar con los economistas y decir, che, ¿a vos te parece que con esto se van a recuperar después? Y hay un montón de economistas que empiezan a pensar que va a ser tan fuerte la caída del poder adquisitivo que se va a entrar en una recesión de la que va a ser muy difícil salir. Si vos empezás a ver qué pasó en estos 2 meses, el cambio de tendencia fue muy fuerte. Mirá la caída de venta minorista, por ejemplo. Disminuyó luego de 13 meses de alza. No fue magia, ¿sí? Está cayendo muy fuerte la venta minorista. Mirá construcción. Las ventas de materiales para la construcción se derrumbaron un 14%. Fue el más bajo en 12 meses. Eso está pasando hoy en Argentina. Mirá el patentamiento de motos. 6,5% cayó con respecto al mismo mes del año pasado. Y mirá los cines. Venimos batiendo récord de cine hace 10 años. Los tipos te clavaron el peor enero de los últimos 7 años. A ver, pon el teatro, dale, pon el teatro también, dale, ya que estamos. Este verano la Mesa Central se ha achicado. Se confirmó en enero una caída del 30% en la venta de entrada del Teatro de Mar del Plata. Macho, ¿sabés qué es esto? Esto es que la gente gasta la guita en alimentos y esto es que la gente se asustó. Se asustó. Cambiaron las expectativas. La gente tiene miedo a que lo rajes porque los echás y encima decís que está bueno echar gente y tiene miedo a que no llegue a fin de mes. Entonces, no le alcanza la guita y tiene miedo de gastar. A ver, cuando se empezó a echar empleados públicos y a hacer un ajuste en Grecia y en España, le dijeron que después venía la felicidad. Y los tipos hace 8 años están cagando de hambre. Esta ya la vimos, la de los ajustes en un mundo sin guita, ya la vimos. El capital no viene, no hay promesa de felicidad futuro, lo único que hay es transferencia de ingresos. Entonces, guarda, porque esto ya es un dato político, se empieza a pensar que este gobierno de Mauricio Macri va a llegar a 2017 en recesión, que no va a poder salir de ese lugar. Mirá, vamos a ver las razones de la recesión, mirá. Pérdida de poder adquisitivo, lo que te venimos contando. Apertura de importaciones. Dentro de un rato Darío Gaño te da un informe espectacular sobre cómo abrieron las importaciones y se está perdiendo empleo. El freno de la otra obra pública, porque sí, no hay obras públicas, se pierden decenas de miles de empleos. El ajuste fiscal, la caída del precio de los commodities, de los granos y la recesión en Brasil. A ver, el tema de la crisis internacional ya lo sabemos hace tiempo. Latinoamérica está cayendo brutalmente. Brasil está cayendo la economía 4 o 5% este año. Pero el gobierno es el que no se dio por enterado y destruyó el mercado interno. En un momento en que vos dependías del mercado interno, lo está destruyendo. Entonces podemos caer en una recesión. Digo, para que entiendas cómo modifica tu vida una recesión. Si vos estás en un mal momento, pero mañana la economía vuelve a crecer, tu situación personal por ahí puede mejorar. Ahora, si además caes en una recesión, entonces cae el empleo. Entonces esos tipos que pierden el laburo gastan menos también. Entonces es un círculo vicioso en que cada vez estás peor. En eso cayó Machinea, cuando se equivocó y nos metió en una recesión, y después cayó el gobierno. ¿Sí? Este gobierno no va a caer, guarda, porque además ya tiene gente que lo va a ayudar de todos los partidos, qué sé yo. Pero los que estamos cayendo somos nosotros. Y lo que le puede pasar a este gobierno es que en 2017 pierda las elecciones. Mirá,
Miguel Bain, Brotherson, la consultora de Lustó, de Martín Lustó, nuestro embajador de Estados Unidos, dicen que la economía va a caer entre 1,5 puntos y 2,5 puntos este año. Y todavía no dicen el año que viene. Mirá lo que cayeron, mirá la catástrofe, lo que cayeron las exportaciones a Brasil. Mirá. Las exportaciones cayeron un 37,8%. A ver, si vos tenés al monstruo ese de al lado, a Brasil, que no te compra, ¿qué tenés que hacer? Que te compren los argentinos. Ahora, vos le vaciás el bolsillo a los argentinos, entonces te metés en una recesión de la que por ahí no salís. Mirá la caída de venta de autos a Brasil. Mirá. Se derrumbó la producción. La producción de autos cayó en enero un 30,6% y las exportaciones un 49%. A ver, uno está empezando a pensar, esto me lo dijeron 5 o 6 economistas entre jueves y viernes, que quizá Alfonso Pratgay no sepa de economía, simplemente no sepa de economía, puede pasar. Sí, el muchacho terminó de estudiar acá, se lo llevaron a la banca Morgan, timbió 7 años, compraba moneda, vendía moneda, compraba, vendía moneda, y a Mauricio Macri se le dio por mandarlo al ministro de Economía. Por ahí el tipo no sabe, por ahí no es mala intención, por ahí el tipo no sabe. Miren lo que decía de los precios, recordemos lo que dijo de los precios. El tipo quizá no sabe, míralo. Yo no creo, honestamente, y nosotros lo tenemos estudiado, no creo que los comercios estén fijando sus precios con el dólar oficial. Ni siquiera los importadores. Entonces, el costo de reposición de la mercadería no es 9,5, es 14. Es decir, no tendría por qué haber aumento de precios. No tiene por qué haber aumento de precios. A ver, mirá, Latinoamérica este año va a caer, están todos para abajo. ¿Sí? Hace años que están para abajo, nosotros flotábamos. Brasil va a caer 5%. Europa está cayendo. Japón está estancada. China se está desacelerando. Y ahora dicen que Estados Unidos va a caer también. ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo vamos a salir de la recesión? Todos están preguntando eso. Todos están preguntando, estos tipos están pegando un tiro en el pie. Mirá la caída de turismo, mirá la caída de turismo. Mirá. Poca gente y mucha oferta. Enero arrancó muy flojo y en la costa están de remate. En el resto de la costa, magros resultados. Señores, yo no sé, digo, yo entiendo que muchos de mis colegas están ocupados hablando mal del gobierno anterior, cosa que no saben lo práctico que es hacerle oposición al gobierno anterior, ¿no? En términos de informar al público, ¿no? Ahora, ¿ustedes se piensan que todas esas caídas son casualidades? O sea que durante 12 años vos creciste y que este muchacho llegó y se cae todo a pedazos porque sí, no. Se pegó un tiro en el pie. Piensa que se va a recuperar de otra manera. Y no es así. Y no es así. Se está metiendo en un problema que después va a ser política. Míralo a Pachano hablando él de cómo le está yendo. Míralo. Mira, acá no quedaron ni los cornalitos, como diría Moria. No vino ni el loro. Oh. Lamentablemente es una temporada no difícil y va a ser un año súper difícil. ¿Y es verdad está Entonces, floja la temporada verdad, de los teatros? Chicos, no floja, flojísima. ¿Ah, sí? Te lo dice el tachero, te lo dice el carnicero, el verdulero. Bueno, pero... A ver, te lo dicen todos. El tipo le pegó una frenada a la economía fenomenal. Y cuando vos frenás la economía, en medio de una crisis internacional, ¿quién te empuja para arrancar después? ¿Quién te empuja? Ese es el error que está con... Además de que te genera 2 millones de pobres, 2 millones de indigentes, y que le está rompiendo el tuje a la clase media, el tipo después no te va a poder sacar de ese lugar donde te metió. Porque no tiene con qué, porque no hay herramientas. Yo no quiero ser demasiado técnico en lo concerniente a la economía, pero no puede salir de ahí. Mirá el freno de obras públicas, lo que dice el cronista, recontra macrista, sobre lo que dice en las obras públicas. Mirá, frenaron los pagos de obra pública y se perdieron 30.000 trabajos en la construcción. 30.000 trabajos en la construcción. A ver, vos no podés hacer semejante desastre y pensar que va a ser gratis.
30.000 tipos se cargó en la construcción, lo dice el cronista comercial, amigo de Mauricio Macri. ¿Cómo salís de ese lugar? Mirá, Macri dijo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que iba a tener tanta confianza iba a generar, que entonces nos iba a ir bárbaro porque todo el mundo iba a querer invertir acá. Vos miralo cuando lo dijo y después te voy a mostrar qué está pasando con la confianza. Dale. Esta alegría se potencia al nivel de confianza, que es el elemento vital que mueve una sociedad. Va a recrearse la confianza y esto va a empezar a crecer de vuelta y a moverse la rueda. Que la gente está diciendo, acá se viene un cambio, creo, vamos a confiar, vamos a volver a apostar. Ese motor que mueve montañas, que es la confianza. Porque el país va a volver a crecer, vamos a volver a recrear la confianza, le vamos a decir a la gente, por acá vamos. Ya estamos con Darío Gani. Hola, Darío. Gracias, Roberto. A ver, al contrario de lo que dijo Mauricio Macri, hay un dato. ¿Te acordás que antes los periodistas te decían todos los días cuánta guita se iba, cuánto se compraba de dólar ahorro? Ahora no te lo dicen. ¿Viste que te decían todos los días cuánto caía en la reserva y ahora no te lo dicen? Bueno, las reservas siguen cayendo igual que antes. Y la gente no solo no está entrando guita, sino que la gente está comprando 50 millones de dólares diarios y se la lleva. La fuga de divisas sigue, no paró nunca. El choque de confianza no existió. Y si ya no le ocurrió, no le va a ocurrir después. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Después vamos a hablar del tema buitres. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Porque está desesperado porque entre guita, porque no está entrando guita. Ahora, algo que todavía, que está empezando y que lo investigó Darío, es la apertura de importaciones. Vos la viste en los 90. Vos la viste cómo perdíamos empleos. ¿Cuántos empleos podíamos perder? Porque todos estos cálculos que yo te hice, de lo que le va a pasar a la clase media, es sin la apertura de las importaciones. Pero ya empezó, Darío. Ya empezó el tema, claro, tiene que ver con la inflación. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que le vende cosméticos a las mujeres y decía, bueno, yo antes les vendía a la clase baja, ¿no? Y le vendía a gente que con ese puchito que le sobraba de los alimentos y de todo lo que gasta en las necesidades básicas se compraba cosméticos. Dice, ahora le estoy empezando a vender a la clase media. Eso tiene que ver con la inflación. O sea, antes le vendía a toda, clase alta, media y claro, baja. Sí, todos podían comprar un cosmético. Tal cual, pero eran por ahí cosméticos más para clase baja, claro, porque eran más baratos y demás. Bueno, ahora dice, le estoy vendiendo más a clase media porque tiene que ver con la inflación y por ahí lo de clase baja es eso donde están ajustándose en su casa. Bueno, esto de la inflación, el gobierno de Mauricio Macri dice, nosotros lo podemos solucionar con el tema de las importaciones. ¿Por qué? Claro, se vende mucho más barato afuera y si entra al país, obviamente se ajusta por ese lado. Tiene que ver también un poco con la idea, la ideología del macrismo en cuanto a no distorsionar los precios. ¿Qué quiere decir esto? Bien rápido, para no ponerme técnico. Que sea la oferta y la demanda mundial. Si se abren las fronteras, acá en Argentina también tiene que ver con eso. A ver, pero vamos a ver un poco el impacto que puede tener en el país. Vamos a ver primero una primera placa. Ahí lo decía Tomás Luquín, un gran periodista de Página 12, decía, abrir la economía cuesta 500.000 de empleos. Es decir, son 500.000 de trabajadores, 500.000 de familias que son vulnerables a una apertura grande de la economía, una apertura que en la idea de un grupo de economistas del macrismo está, que todavía no es tal, pero está empezando a ser así. Tiene que ver justamente con esto que dice el macrismo. Es la única forma que tenemos hoy de hacer que la inflación no sea tanto más alta, ¿no? A ver, ya la vimos, la película esa ya la vimos. La película esa ya la vimos. También vos hablaste recién de las reservas. También los dólares se van por las importaciones. Porque claro. Obviamente los importadores tienen que pagar, entonces le sacan dólares a las reservas. Vamos a ver un poco qué empezó a pasar con esto de la apertura comercial. Son 19.000 licencias automáticas para bienes que antes debían pedir autorización. Esto se anunció hace un poco más de un mes. Antes el gobierno las controlaba y ahora son 19.000 productos que pueden entrar. En realidad son 18.000 que no tienen que pedir autorización y 1.000 que tienen que pedir pueden apelar y en 60 días entran los productos. ¿Qué dice? Yo hablé con la gente del Ministerio de Producción. Dicen, no, nosotros no queremos todavía una apertura irrestricta de la economía. La idea es cuidar algunos sectores. Pero claro, estoy hablando de los técnicos de economía, son economistas muy buenos, pero hay una decisión política detrás de eso. Absolutamente. Como pasa siempre, obviamente, están los técnicos y hay una decisión política. La cabeza es Mauricio Macri y la idea de Mauricio Macri, que siempre está ahí medio entre las dos fases de economistas, los un poco menos, un poco más moderados y los que quieren el shock.
ese ajuste brutal, que es Carlos Melconian. De hecho, se empezó a hablar de esta pelea entre Carlos Melconian y Alfonso Pratgay, porque Melconian quiere que sea más fuerte esto que estamos viendo, y Macri, bueno, está siempre en el medio, la decisión política la tiene él, y obviamente si se llega a ir por las nubes la inflación va a ser un poco más fuerte esto de las importaciones, que ya empezó. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo afecta al sector textil, donde ya empezó y tenemos nada más 21 días de apertura comercial. Las importaciones, esto en realidad es un dato de diciembre y enero, aumentaron en un 72% interanual. Este es un dato que no lo viste en ningún lado. Digo, ya empezó la apertura de importaciones. Ya empezó ¿sabés lo que es un 72% de aumento de importaciones en un rubro? Tal cual. Esto tiene que ver con que puede llegar, a no ser tan alto el precio de la indumentaria. Igual había aumentado un montón, ya hablamos de un 30%, y que aparte puede afectar a todos los que viven de esa industria, ¿no? Todas las industrias textiles, todas las empresas pueden vivir de eso directamente. Hay 500.000 de trabajadores en esa actividad. Esa actividad, antes dijimos 500.000 de trabajadores en el sector total, claro, pero 500.000 de trabajadores que están dependientes de esa actividad textil. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Los empresarios que apuestan a la industria nacional y que dicen, yo no puedo competir con la industria china, por ejemplo. No pueden competir con la industria de Medio Oriente, que tiene unos salarios muy bajos, salarios de hambre, que tenemos se dicen, un salario, ¿no? de esclavos. Vamos a ver Miralo. qué salarios son. Mirá, en Birmania lo que sale lo que es el salario mínimo en 2014 era de $25 por trabajador. Estamos hablando de $25 por mes, claro. El empresario, mirá Argentina, está ahí abajo en $640 el trabajador. En el medio tenés a India, a China. Mirá, India $70 por mes, China 160. Incluso los mexicanos y los peruanos, ¿no? Tal cual. Los turcos. Por Esos tipos te matan todos. Es una industria que depende mucho del trabajador, porque el trabajador... De todas maneras, a ver, les cuento que la mitad del mundo vive en India y en China. Con que te invadan esos dos alcanza, Y el 70% de la industria textil es en esos países. Claro, absolutamente. Así que si hay una apertura comercial, hay muchos trabajadores que se pueden quedar sin trabajo. Bueno, decir, ya la empezó a ver. El temita es la gracia de la libertad comercial no se puede dar por esos salarios que te mostró Darío. Tal cual. No, o sea, Argentina no podría competir nunca con esos salarios, y aparte tampoco pensamos que se tenga que competir con, bajando los salarios. Sin lugar a dudas, eso está fuera de discusión. Pero vamos a seguir el tema de, en el mundo, esto es lo que se dice siempre, ¿no? Argentina no se puede porque tiene muchas trabas y demás. Bueno, mirá esta placa, mirá lo que dice. Justamente en Japón, los impuestos, si vos querés exportarle a Japón, no sé, un par de zapatillas, bueno, hay impuestos hasta 1200% en algunos rubros. Mirá Europa, hasta 250%. Estados Unidos hasta 400%. O sea que no es como nos contaron de que hay que abrirse, que la libertad de mercado, que el capitalismo es que vos te abrís y vos me vendés y yo te vendo y el que gana, gana. No es así. Bueno, el que gana, gana. Los y el que pierde ponjas siempre te es cobran Argentina. hasta 1200% de impuestos si le querés vender. Tal cual. Los europeos hasta 250. Viste que hay una del fútbol que dice el fútbol es un juego de 11 contra 11 que siempre ganan los alemanes. Bueno, sí. En esto Argentina siempre pierde si va para competir con Nosotros Estados tenemos Unidos. nuestro arancel pactado en el Mercosur 35%. Ese es el principal problema, que no podemos poner más del 35%. Japón 1000, nosotros 35. Entonces, querés vender a nosotros te cobramos un 35. Tal cual. Entonces lo que hace Argentina es por ahí medidas innovadoras, como se hacía antes, que son después denunciadas por estos mismos centros industriales en la Organización Mundial del Comercio, y después tenemos esas placas, esas notas diciendo Argentina sancionada a nivel mundial. No, nos castigan, viste que la Nación saca unas notas terribles diciendo que somos uno de los países con menor apertura del mundo. Tal cual, como si eso fuera malo. Lo cierto es que todos los países tienen protección para su industria y una apertura que obviamente se tiene que ir regulando. Obviamente lo que se trata o la estimación es decir, bueno, dentro de un par de años empezar a exportar, y bueno, eso es lo que siempre se trata de hacer, pero si vos no protegés a tu industria primero es muy difícil. Vamos a ver un testimonio de la industria de los libros, algo que bueno, que uno compra siempre, libros. Un editor ya empezó a hablar de cómo lo afectó estos 2 meses menos, un mes de apertura comercial. El tema de la apertura de importaciones es una medida para Urano, Planeta, Random House, para importadores, gente que produce afuera y trae su material acá. Afecta a empleo argentino, afecta a pequeños emprendimientos editoriales como es nuestro, porque vos entras a competir en desventaja con libros que se hacen en China, donde se pagan salarios
no se puede hablar de los salarios de hambre. Entonces destruye buen empleo argentino. Uno no puede competir con los precios de saldo, los excedentes y el quebranto de la industria editorial española de los últimos años es muy grande, entonces tiene saldos muy grandes que van a entrar a la Argentina. La demanda del libro es una demanda muy elástica, es decir, algo que la gente deja de comprar rápidamente, deja de gastar en taxis y en libros. Y si hay una retracción de la economía o un estancamiento de la economía, puede ser complicado empezar a cobrar en librerías, puede haber quebrantos en librerías, se puede cortar la cadena de pago. Si sigue esto, este tipo tiene que cerrar, y es para mostrar que son varios los rubros afectados, que siempre se habla de textiles o por ahí de algún otro, se habla mucho de los autos, que también pueden tener algún problema, algunas partes. ¿Qué partes? Las pymes de los autos. Las terminales nunca tienen problema porque hablan con su casa matriz y está todo bien, y obviamente hay muchos sectores afectados y algo que ves día a día. Nosotros hablamos con un empresario de la Cámara del Cuero, de esos que producen carteras, producen billeteras, esas cosas que compras, zapatos, que compras acá y que son industria nacional, que hay muchos trabajadores involucrados. Vamos a escuchar qué nos dijo sobre lo que está pasando ahora, pasó en el verano con la apertura comercial. Se ve que hay una apertura de importaciones en la actitud, si querés, que han tomado grandes firmas de parar el pedido de compra nacional que tenían los proveedores locales por convenios que tenían. Pero lo más complicado es que tenemos una caída del consumo y todas las pymes, no solo las del sector de la marroquinería o las del calzado, sino de todo nuestro país, viven del consumo del mercado interno. Grandes potencias como Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, celebran esta apertura económica que está teniendo la Argentina. Y para nosotros no es una gran noticia. Cuando estas potencias se alegran de una medida como esta, lo que van a hacer es inundar mercados que se abran justamente. Está importando, no es una cartera, es un trabajo de otros países. Cuando más carteras importadas, cuando más marroquinería, cuando más calzado importado entre, menos se va a fabricar acá. Lo decía él, una cartera importada es un trabajo importado, es decir, que lo está fabricando alguien afuera y lo deja de fabricar alguien acá. El 95% de las empresas en Argentina son pymes, son las más vulnerables a una apertura comercial. Entre un 70 y un 80% de los trabajadores lo hacen, del sector industrial, lo hacen en una pyme, y obviamente son las vulnerables. Las multinacionales son las que pueden quedar mejor paradas ante una apertura comercial, las que tienen mejor conversación con las cabezas políticas del gobierno. Repito, hay muchos economistas que están trabajando en el gobierno que tratan de que la apertura no sea tal, pero lo cierto es que la decisión política de la Casa Rosada es que haya una apertura, porque eso es como se tiene que dar, porque no hay que seguir subsidiando o financiando a las empresas que no pueden, que no podrían competir con China a salarios de $40 por mes. Entonces esa es la idea. Por eso hay una puja en el gobierno, pero por ahora está ganando la apertura comercial y destrucción de empleos paulatina. Gracias, Darío. Vos sabés que siempre que hay un cambio económico, hay un cambio cultural. Es decir, si te van a empobrecer de alguna manera, hay que generar un ámbito para que eso suceda. El gobierno está preparando unos spots tipo Rocky, ¿te acordás? Que te muestran que si vos te esforzás, la vida te premia y vos ganás. El resto son perdedores. Entre los perdedores, ¿quiénes están? Los despedidos. Vamos a ver cuántos despedidos hubo hasta ahora entre el empleo público y el empleo privado. Fíjate, vamos llevando la cuenta todas las semanas. Sector público, 27.451 empleados públicos despedidos en 50 días. Sector privado, 23.173. A ver, hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. La asignación universal por hijo humaniza. Los despidos masivos deshumanizan. Los despidos masivos deshumanizan. Además, los despidos de los trabajadores se están haciendo en una suerte de linchamiento, ¿sí? En donde se le dice a toda la sociedad que ese tipo que fue despedido es un ñoqui. Si vos en tu barrio se enteraron que sos empleado público y te despidieron, piensan que sos un ñoqui o un fanático kirchnerista. No solo se lo está despidiendo, sino que se lo está demonizando.
Además, se lo está despidiendo con violencia. Todo eso es parte del cambio cultural. Vamos a ver el otro día, cuando los despiden a los empleados públicos en fabricaciones militares y son despedidos por empleados de seguridad armados atrás de una reja. Míralos, ¿sí? Esa es la lista de la gente. No hay cambios económicos sin cambios culturales. Nadie acepta ser pobre. Digo, los primeros días te pueden mentir, que el sinceramiento y qué sé yo. En algún momento te das cuenta. Entonces viene el por las malas. Entonces viene esta demonización. Entonces viene la represión como la que vimos estos días. Mirala, ¿sí? Que ya la hemos visto en varios lugares. Ponela. ¿Sí? Esto es Cresta Roja. Esta es la primera vez que los vimos reprimir y dijimos, che, ¿será casualidad? ¿Se le habrá ido la mano? ¿Será que Pato Burri se acostumbró a bajar salarios y no sabe cómo manejar a la policía? Y ahí herían y cagaban a palo a laburantes, porque son laburantes. Esta fue la primera represión. Ahí tenés la segunda represión, que es los trabajadores de La Plata. Y ahí los ves que no fue un mal momento, que es un modus operandi. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri para que vos aceptes ser parte de los 2 millones de pobres, para que vos aceptes ser parte de los 2 millones de indigentes. Y ahí están los pibes de la Villa de Flores, de la 1-11-14, cagados a tiros de balas de goma. El cambio cultural es por las buenas o por las malas. Rajá, morocho, rajá. Esto está pasando. Así se está dando el cambio cultural. Y también te mostramos la semana pasada cómo a los trabajadores de una fábrica les pedían documentos. Eso también pasó en Argentina. Y sigue presa Milagro Sala. Y te lo vamos a recordar todas las semanas, porque acá no te hablamos de Antonia. Y te quiero mostrar todas las cosas que tienen que ver con el cambio cultural, porque no hay en el mundo ningún cambio económico sin cambio cultural. Si a vos no te hacen la cabeza de que está bien despedir gente, de que está bien cagarlos a palo en la calle, de que está bien meterlos en cana, entonces no hay 2 millones de pobres ni 2 millones de indigentes. Mirá la Milagro que sigue presa. Otra vez, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el gesto, señor? Pues yo no me falté el respeto, discúlpeme. Vos tampoco podés firmar. ¿Por qué no? Mirá. Se equivocaron, dale, poné la Milagro, dale. Milagro Sala, quien continúa detenida, en este caso por asociación ilícita. ¡Aquí hay laburo y aquí hay dignidad, compañeros! El juez Gastón Mercau resolvió el cese de detención de Milagro Sala como presunta autora de instigación a cometer delitos y tumulto, pero continuará detenida por otra causa que la investiga por supuesta irregular administración de fondos destinados a construir viviendas. Y continúa el acampe en la Plaza de Mayo, esto en Buenos Aires, Argentina, donde integrantes de organizaciones sociales y políticas siguen exigiendo la liberación de la dirigente social y diputada al Parlamento del Mercosur, Milagro Sala. Está criminalizando a una dirigente política por toda su construcción que tiene en Jujuy, por todo lo que ha hecho en Jujuy, que representa todo lo contrario a este nuevo gobierno nacional.
para convencerte de que dejes de ser clase media por las malas, despiden periodistas, despiden empleados públicos, te cagan a palo en la calle y encarcelan a quien quiere discutir. Pero no solo pasó eso, sino en una provocación civil se volvió a hablar de los desaparecidos, se volvió a poner en duda la cantidad de desaparecidos. Fue Darío Lo Pérfido, miralo. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Mirá, vos sabés que Iván Jagroski la llamó a Nora Cortiñas y Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, pidió que lo despidieran. Pidió que lo despidieran. Y aún no fue despedido. Y esa nota de Iván Jagroski, ese pedido de Nora Cortiñas, fue apoyado luego, ahí está la nota, en el destapeweb.com, una nota de Iván Jagroski, en donde Nora Cortiñas pide que renuncie. Pide que renuncie. Después, varios actores argentinos se sumaron, actores muy prestigiosos, se sumaron al pedido de Nora Cortiñas, a esa nota de Iván Jagroski, y pidieron que renuncie. Y después, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque de Holanda, Silvio Rodríguez, también pidieron, desde todos los lugares del mundo, están pidiendo que Darío Lo Pérfido renuncie, pero Darío Lo Pérfido se queda, porque eso fue una provocación. Los despidos violentos, la represión, lo de Lo Pérfido, lo de Milagro Sala, es parte de un cambio cultural para que vos te convenzas de que eso es así. Los cambios que están sucediendo en Argentina son más fuertes todavía. Si puede haber algo más fuerte que crear 2 millones de pobres, crear 2 millones de indigentes y que vos te quedes colgado de la clase media, hay cosas que se han armado en los últimos años, un entramado social que se generó por el 100% de mayores que tienen jubilación y pensión, por las pensiones graciables, por los cooperativistas, por el programa Ellas Hacen, ¿sí? Por los subsidios. Se fue generando un entramado que cambió la sociedad. Mirá, estuve el otro día en Salta y me decían que, mirá las cosas que han pasado en este país, ¿sí? Hay un pueblo en el norte de Salta que se llama Irigoyen, donde hay la mayor densidad de HIV del país, en donde durante décadas las madres llevaban a sus hijas púberes de 12, 13 años a los camioneros en la ruta y las cambiaban un rato de sexo con esas niñas por alimentos. En algún momento en Salta llegó a decirse que eso era cultural. Ahora resulta que en los últimos 10 años ese camino comenzó a desandarse y desaparecieron las niñas de las rutas. Esas cosas pasaron en los últimos años, porque los padres consiguieron laburo, porque la piba tuvo una asignación universal por hijo, porque ya no necesitaba la madre. La madre no lo hacía porque era su cultura, la madre lo hacía indudablemente porque necesitaba la comida. Ahora, la gente de Salta que me lo dijo, gente que trabaja en desarrollo humano, tiene miedo de que eso vuelva a suceder. Porque muchos están perdiendo el laburo en el norte del país. En ese carnaval que fue a festejar Mauricio Macri, están perdiendo el laburo. Una amiga mía fue a dar un seminario a la Universidad de La Matanza. Ella había trabajado mucho en desarrollo social en La Matanza y nunca pensó que iban a hacer una universidad ahí. Fue a dar el seminario a la universidad y ya estaba conmocionada porque había una universidad en La Matanza y dice que el primer día va al baño y se encuentra con una chica trans. La chica le dice que estudia en la Universidad de La Matanza. Ella me decía, esto es Argentina Año Verde, ¿cómo? Además de que hicieron una universidad, los trans que antes pensábamos que eran nada más que para la prostitución, ahora estudian. Bueno, la mayoría de los funcionarios de Mauricio Macri están alentando el cierre de las universidades del conurbano. Dicen que no sirven para nada. Esas cosas están pasando en la Argentina. El año pasado, en las vacaciones de invierno, fue récord turístico. Fue la vacación de invierno que más turismo hubo. Pero hubo un lugar en particular, las cataratas
del Iguazú, en donde se tuvo que pedir la Secretaría de Turismo que deje de llegar gente, porque ya era peligroso, porque viste que las cataratas tienen en algunos lugares puentecitos donde no puede haber mucha gente. Hubo una invasión. La Secretaría de Turismo hizo una encuesta en el aeropuerto y la mayoría de la gente que estaba yendo, el 50 y pico %, era la primera vez que tomaba un avión. Es decir, en los aviones estaban los humildes. Ahora se desreguló la tarifa de los aviones y ya subieron un 30% como una primera suba. Digo, cuando bajaron el cuadro de Néstor el otro día, lo que se decretó fue el fin de la inclusión. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Es un fenómeno mucho más grande que la inflación, que es un problema que generó el anterior gobierno y que duró demasiado tiempo. Esto es mucho más. Este cambio cultural, este cambio social, es un peligro porque podemos desandar un camino. Una de las cosas que hizo el gobierno anterior claramente estaba bien, que era ese desarrollo humano, ese desarrollo social. En 50 días, Mauricio Macri generó 1 millón de nuevos pobres, 20.000 pobres por día. En un minuto, Iván Jabrowski te va a contar qué pasó, por qué se quebró el bloque del PJ. Estamos en Economía Política. Pobreza cero es tendencia mundial en Twitter. Otra vez estamos con Iván Jabrowski. ¿Cómo estamos? Se rompió Bien. el Frente para la Victoria. Se rompió el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. A ver, acá ustedes ven a los grandes protagonistas de la jornada que ocurrió el día que estaba la reunión de bloque en la Cámara de Diputados. Diego Luis Bocio, el ex titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, fue la cara visible de la ruptura del bloque del Frente para la Victoria y lo hizo en tándem con Oscar Romero, que es un diputado nacional electo, fue electo 2 años antes en las legislativas, no en estas ejecutivas, como sí fue el caso de Diego Bocio, de ESMATA, es del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. A ver, ¿qué dicen desde los sectores? ¿Por qué rompieron? Las críticas que uno escucha en off, que le hacen dirigentes de un peronismo más tradicional a la cámpora y a los sectores más cercanos a la presidenta de la Nación. Le plantean falta de autocrítica, la conducción, por decirlo de algún modo, muy vertical, digamos, muy piramidal en el bloque. Incluso Romero contó, le hicimos una entrevista, digamos, que la publicamos en el Destape, que había hablado con Héctor Recalde sobre ese tema, cuando los gobernadores se juntan con la presidenta. En aquel momento, ¿te acordás que se decía el liderazgo de Cristina está en discusión? ¿Qué sé yo? Se sentaron los gobernadores y le pidieron a Fellner para la AGN, a Gioja para diputados. Cristina puso a Julián Álvarez en la AGN y a Forlón del Banco Nación y a Recalde en diputados. Se ve que no estaba en discusión el liderazgo de la presidenta, pero esas cuestiones no cayeron en su momento bien en lo que era el peronismo tradicional, gobernadores, PJ y demás. Esas son las críticas que hacen desde el sector del PJ. ¿Qué dice el kirchnerismo? Encabezado por Héctor Recalde, su jefe de bloque, y por Juliana Di Tulio, que fue jefa de bloque hasta el año pasado. Bueno, lo que hay acá en realidad, en la trastienda de esto es una ambición de poder de los que se fueron, digamos, una necesidad de protagonismo. Yo te digo, ¿qué dicen? Desde el bloque justicialista que va a presidir Romero y desde el bloque Frente para la Victoria. Bueno, el planteo es ese. Lo que quieren en realidad es disputar las comisiones que, según el sector de Diego Bocio ahora y de Romero, ya Recalde las había decidido para los sectores cercanos a la presidenta. ¿Por qué ahora? Dijeron, bueno, lo que pasa es que las comisiones hay que formarlas ahora y se supone que Recalde ya tenía todo anotado, todo decidido. Desde el kirchnerismo desmienten esa posibilidad. Decían que estaba en discusión, que no se había cerrado. Ahora, la crítica, digamos, más mordaz que se le hizo, si querés, a Diego Bocio fue, y hoy hablé con alguien del bloque del Frente para la Victoria, una autoridad del bloque del Frente para la Victoria, pero para nosotros no puede haber palabras mejores, palabras peores, pero nosotros seguimos insistiendo en que traicionó. ¿Por qué? Porque eligió en la lista de la provincia de Buenos Aires con la lista del Frente para la Victoria de Daniel Scioli y los 2 meses se fue y armó otro bloque. Todavía no se sentó en el... Claro, todavía no hubo sesiones en el Congreso. Después de esta ruptura, Macri llamó a extraordinarias también. Puede ser un mensaje, no, puede ser una coincidencia, no. ¿Qué dicen desde el sector del espacio justicialista? Bueno, Bocio aportó votos ahí. El movimiento de acción sindical argentino, en el que está ESMATA, taxistas, la UOM y demás, aportaron votos también. Bueno, esa es la discusión que se está dando hoy. Lo cierto es que también hay chispazos, por ser elegante, entre
ESMATA, taxistas y demás, con Antonio Caló. Sí. Yo prestaría atención a la reunión que están hay. Todos en la misma CGT, digámoslo. Exacto. Y además bastante unidos hasta ahora. Hasta ahora. El problema es que desde el Movimiento de Acción Sindical Argentino esperaban que Caló jugara de otra manera lo que fue el bloque de diputados. Esperan que Abel Furlan, que fue el diputado que fue en la lista por la UOM, se vaya al bloque justicialista. Romero nos decía que va a haber más diputados que van a emigrar del FPA al bloque justicialista. Igual hay que decir algo, algunos medios quisieron presentar como que se fueron 19 diputados del Frente para la Victoria y se fueron 13 o 12 si uno no lo cuenta. Ya había, entonces, exacto, el resto era el peronismo residual que había quedado de los desprendidos del Frente Renovador, como Alberto Roberti, la gente de Darío Justosi y demás. Lo único seguro de todo esto es que acá hay un gran ganador, que es este señor, lo voy a poner bien grande porque es el gran ganador de todo esto, que es Mauricio Macri, que es el presidente de la Nación, todos lo conocen, y las dos autoridades del bloque de Cambiemos, en realidad del PRO en la Cámara de Diputados, que son Nicolás Massot y Emilio Monzó. De hecho, hay una nota de Nicolás Massot en el diario El Cronista en el que él dice, nosotros participamos a veces pasivamente y a veces activamente en lo que fue la ruptura del bloque justicialista. Hay, atrás de estas caras visibles, ¿hay algún político del PJ que por ahí tuvo que ver y que no está, que no se lo ve? Bueno, te voy a dar varios nombres. El caso, por ejemplo, de... algunos dicen incluso que el caso de José Luis Gioja les había pedido tiempo a los del bloque justicialista para tomar este tipo de definiciones, porque el 8 de mayo hay elecciones en el PJ y Gioja, como se sabe, quiere ser el titular. Hoy igual Gioja habló de un triunvirato, de una conducción colegiada, ya no de ser él solo. Romero, ¿qué dice? Sobre la posibilidad de que sea Scioli, que para él Scioli no puede ser porque no, en el caso que quiera ser candidato a presidente, porque el presidente del PJ no puede querer ser candidato a presidente. Y aparte, un palito, una cuña le metió a Daniel Scioli y dijo... En el peronismo, al que pierde, le cuesta mucho volver a posicionarse, dijo Romero. Y Scioli perdió, eso recordaba Romero. En el caso, acá, bueno, uno podría especular por la cercanía, por un lado, y después podría aportar información por el otro. La figura de Julián Andrés Domínguez, que fue el candidato, de hecho, es muy cercano al Movimiento de Acción Sindical Argentino. Fue presidente de la Cámara de Diputados, bueno, candidato a gobernador en las PASO bonaerenses del Frente para la Victoria, un dirigente con historia. Y hay algo interesante en el caso de Julián Domínguez, un dirigente muy respetado en lo que es el peronismo bonaerense y que puede contener a diferentes espacios. Hoy hubo una foto interesante también que fue la de Jorge Milton Capitanich con Florencio Randazzo. No sabemos si es el regreso del Jedi o si fue una foto casual, pero... ¿Y Urtubey juega ahí? Bueno, Urtubey tiene a los diputados en el bloque justicialista. A Isa, a David y a Pablo Cociner están ahí. El tema es que lo que no termina de quedar claro es... suponete que el bloque justicialista, José Luis Gioja sea el conductor del PJ. El bloque justicialista lo tenga como conductor Gioja. No tiene proyección presidencial. Lo que no termina de quedar claro para mí en el bloque justicialista es quién lo conduce políticamente. ¿Por qué digo esto? Cristina Fernández de Kirchner conduce al bloque Frente para la Victoria. Sergio Tomás Massa conduce al Frente Renovador. Mauricio Macri al bloque de Cambiemos. ¿Quién conduce el espacio justicialista? A mí me dijeron Urtubey, pero bueno, no sé. Bueno, el tema es que Urtubey, con el mayor respeto al gobernador de Salta, ayer estuvo en el carnaval con Mauricio Macri, en la provincia de Jujuy, con Sergio Massa. Pero Sergio Massa no está dentro del PJ. Él ya dijo, yo no me meto en internas de otros partidos. Mientras la Iglesia, mientras Alejandro Katz, un filósofo que estuvo en la reunión de intelectuales de Macri, o sea, un intelectual orgánico del PRO, si lo queremos simplificar así, e incluso Joaquín Morales Solá, hoy en el Diario de la Nación, pidieron por la libertad de Milagro Sala, los tres, dato no menor, yo creo que antes de que Macri visite al Papa, Milagro Sala está en libertad. Digamos, si me juego, si tengo una fichita, me jugaría eso. Puedo decir para que el Papa no le diga a él. Exacto, la Iglesia está jugando... Me parece que es claro, que no abiertamente, pero la señal que se da es que la Iglesia está jugando acá. Ahora, Urtubey, con su presencia, estaba legitimando la detención en Jujuy de Milagro Sala. Lo mismo de Sergio Massa, pero insisto, Sergio Massa decidió... ¿qué me decía alguien del Frente Renovador? Massa se está guiando mucho por encuestas. Y las encuestas que tiene Massa le dan 65% de imagen positiva a Mauricio Macri. Las que tiene Massa, las que le da Bendixen. Entonces está diciendo, bueno, yo acompaño y cuando tenga que ser una oposición más firme lo soy. Pero ninguno de los dos parece hoy ser un opositor responsable, sino más bien un oficialista crítico, ¿no? Me parece que esas son las situaciones que se dan. Esos son
los que el panorama. Y bueno, y no nombramos a este señor, que es Andrés Rodríguez, que es simplemente para que recordemos que no está en el país. No, yo no puedo confirmar dónde está porque... Digamos quién es. Sí, es el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, de los empleados públicos, y que... Este es el señor que debería estar peleando por los empleados públicos. Siempre que ocurren cosas graves, además del que lo hace, hay un cómplice. No se puede hacer sin la complicidad de alguien. Dice, está de vacaciones de alto nivel. Sí, entendido. A mí me dijeron algo, no lo voy a reproducir porque no lo tengo chequeado, porque la gente de UPCN no me lo chequeó, pero sí sabemos que no está en el país. ¿Qué estará haciendo afuera del país? Y tiene que ver con una actividad de ocio y lúdica. Si lo confirmamos, lo contaremos el domingo que viene. No vamos a tirar pescado podrido. Pero bueno, el panorama es este, e insisto, prestémosle mucha atención a la reunión del jueves que viene en la Confederación General del Trabajo, porque... Me contó gente de taxistas que se lo escuchó a Omar Viviani, el jefe del sindicato de peones de taxi, en el sindicato referirse a Antonio Caló con términos, vamos a decirlo, barriales, ¿no? Negativos, barriales y negativos. Sí, bueno, en la reunión del jueves, el Movimiento de Acción Sindical Argentino se junta y yo no descartaría que si Antonio Caló no toma una decisión de jugar bien fuerte dentro del MASA, se pueda provocar una decisión dentro de la CGT. Otra más. Muchas gracias, Iván. Somos Tendencia en el Mundo en Twitter, Tendencia Global en Twitter, como siempre. Muchísima gente vio Economía Política. La semana que viene nos vemos, como siempre, el domingo a las 21, acá, en C5N. Chao.